predicar en este día, yo empecé a orar y le pedí al Señor que me diera su palabra y que me diera qué es lo que yo voy a decirle a la congregación en esta mañana. Y Él me dio 2 Corintios 4, de 7 al 9, y aunque lo leímos ya, yo lo quiero leer una vez más. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mis amados hermanos, yo quiero presentarles en esta mañana una escena, y quiero que se imaginen a 2 hombres que están hambrientos, débiles, golpeados, que están fatigados y están huyendo de un gigante que va corriendo detrás de ellos, gritándole todas las cosas terribles que Él les va a hacer si Él los alcanza. Y aunque parece ser una escena de película, no lo es. Es una escena que sale de una narrativa publicada en el año 1678. El autor Juan Bunyan le escribió en lo que él estaba encarcelado, porque durante esta época que él vivió había mucha persecución contra los cristianos protestantes que no se unían a la iglesia de Inglaterra, que esa era la iglesia oficial del reino de Inglaterra en ese tiempo. O sea que si uno quería ser un predicador, uno tenía que ser ordenado a través de la iglesia de Inglaterra. Si no era de esa manera, operaba fuera de la ley. Juan Bunyan fue uno de estos fieles hombres que le respondió al llamado y la ordenación divina que vino de Dios, no por la mano del hombre. Y por su decisión fue encarcelado varias veces. Él fue a la cárcel, después que cumplía su tiempo, salía, volvía y predicaba, y lo metían otra vez porque él no se quería dar por vencido. El Señor le había dado algo que hacer y él quería cumplir con eso. Y en uno de sus encarcelamientos fue que él escribió El progreso del peregrino, una alegoría, una historia ilustrando el camino del cristiano y el camino de los que deciden seguir al Señor. Y en el progreso del peregrino nosotros nos encontramos con un hombre llamado Cristiano, que va huyendo de la ciudad de destrucción de donde él era. Como decir que era de San Juan, pues él va huyendo de allí, de esa ciudad donde él nació, llamada la ciudad de destrucción, hacia la ciudad celestial. Y durante su camino se encuentra con varios personajes que tienen nombres basados en las personalidades en curso que dirigen su vida. Se encuentra con Flexible, quien era un hombre que decía sí un momento, entonces no, porque su personalidad era flexible. Le dijo que sí al Evangelio, pero después se arrepintió porque no le gustó el camino. Se encontró también con Obstinante, que era como una piedra. Él no se movía de su lugar, le podía decir todas las cosas, la razón, y aunque tenía la razón, él decía no, no y no. Y también se encontró con uno llamado Evangelista, quien es el que le dijo el camino que él necesitaba tomar hacia la ciudad que él buscaba, la ciudad celestial. En este camino que Cristiano se encuentra, él va caminando y se encuentra con uno más joven que él, llamado Esperanza. Y ellos comienzan a andar juntos, hablando de su fe, hablando de lo que ya se habían encontrado en el camino. Y en lo que van caminando, se van dando cuenta que el suelo del camino que se supone que ellos tomen ya no era tan llano. Había muchas piedras, los pies de ellos estaban cansados y estaban sintiéndose tiernos. Y se les va haciendo difícil querer seguir por el camino. El cansancio de su tramo los va afectando. En este momento es que se encuentran un prado llamado el prado de la senda extraviada.
El prado les parecía ser como unas almohaditas para los pies, ¿saben? Cuando uno va caminando, que de momento ve esa gramita que está bien cortada y que el jardinero le hizo hasta una formita como de montañitas, que uno lo que quiere hacer es acostarse, sentarse, andar ahí. Se encontraron con un prado así, pero el prado de la senda extraviada. Pero Esperanza tenía su duda y le preguntó a su amigo si era prudente salirse del camino. Y Cristiano le dijo que no había problema, porque cuando ellos miraban el camino y el prado seguía paralelo al camino, y él dijo, no debe de haber problema porque esto sigue y parece que sigue en la misma dirección del camino. Y hasta se encontraron con un hombre llamado Vana Confianza, que iba hacia la ciudad celestial. Y como él iba al prado, Vana Confianza iba por el prado, y ellos pensaban, pues como él va para la ciudad celestial, es obvio que vamos a poder tomar este camino por acá. Pues se pareció un consejo sabio y se fueron andando por el prado. Pero luego la noche cayó, comenzó a llover y a tronar. Vana Confianza no veía por dónde él iba y perdió su camino y cayó en un foso. Lo único que pudieron escuchar de Vana Confianza fueron los gemidos del dolor, pero él no pudo salir. Y ahí fue que ellos se dieron cuenta que ya estaban lejos del camino. Y al querer volver, la lluvia, en la oscuridad, todo, no pudieron volver para atrás al camino. Y ahí se dieron cuenta que era más fácil salir del camino que volver para atrás. Y por el cansancio, ellos se quedaron dormidos. Y es ahí que el gigante llamado desesperación los encuentra en su propiedad y se molesta. Y les dice que se los va a llevar prisioneros porque ellos no tenían por qué estar ahí. Y se los lleva al castillo, a su hogar llamado el Castillo de la Duda, donde también vivía la esposa del gigante llamada Desconfianza. Y ahí él los comenzó a atormentar. Su agonía solamente comenzando. Dos hombres que se encuentran, como dice el texto de esta mañana, como vasos de barro, y serán probados en el Castillo de la Duda. El texto que hemos leído nos habla de la ambivalencia de tener el tesoro de toda la riqueza de Dios infinita, toda la riqueza de Dios habitando en vasos de barro que son finitos, que son frágiles. Nosotros, ¿acaso hoy en esta congregación habrán vasos de barro? Si ustedes han decidido seguir al Señor, eso es un sí. Somos vasos de barro. Y nos encontramos también, entonces, en el Castillo de la Duda. ¿Cómo serán esos vasos probados? ¿Cómo nosotros vamos a ser probados? Porque en algún momento dado vamos a caer. En una carta escrita por un hombre que también había sido encarcelado y cobrado, Pablo hace una lista de las pruebas con cual nosotros nos encontramos en el camino de nuestra fe. Yo nací y fui criada en la iglesia, y de los recuerdos que yo tengo en mi crianza fue siempre observando los jóvenes mayores que yo. Y cuando ellos decidían ir a la universidad, muchas veces ellos decidían ir a universidades que eran fuera del estado donde yo me crié. Y yo me acuerdo cómo los ancianos de la iglesia aconsejaban a los jóvenes que se iban de primer año a estudiar. Y me acuerdo que los ancianos siempre les decían, yo me acuerdo cómo los traían al frente, oraban por ellos y les decían, no te dejes de congregar en una iglesia, porque ahí es que vas a poder coger la fuerza y sabiduría para seguir bien en tu andar con Dios. No te dejes de tener esos momentos de comunión, porque en esos momentos son que vas a encontrar la fortaleza para poder seguir adelante. Y los ancianos sabían lo que les esperaba a los jóvenes, por eso es que ellos lo decían, porque ellos veían que uno de la emoción de ir
conocer nuevas personas, de janguear, como le dicen ahora, con los otros jóvenes que tienen... Se me escapó la palabra. Que tienen intereses parecidos. Ellos veían cómo esos jóvenes se iban a encontrar con el prado de la senda extraviada. Y yo me acuerdo con mucho dolor cómo algunos de esos jóvenes que yo admiraba y yo observaba y quería imitar, cómo algunos de ellos se desviaban y ponían sus atenciones en las cosas del mundo y caían en el castillo de la duda porque dejaron el camino de la santidad. Caían ahí, y lo triste es que a veces uno, haciendo sus propias decisiones, piensa que el único que va a ser afectado soy yo, pero eso no es así, porque lo triste es que muchas veces estos jóvenes no caían solos, sino ellos se llevaban a alguien enredado con ellos, porque no solamente caemos en prueba por nuestras propias decisiones, sino también caemos por las decisiones de otros, como Esperanza, que iba con su amigo cristiano, iban andando, iban hablando, y era más joven, y él lo observando, mira, wow, este muchacho sabe lo que le está haciendo, y ya viene de todo este camino, y por supuesto él sabe para dónde va, y su consejo es bueno. Y cuando Cristiano le sugirió a su amigo que fueran por el prado, Esperanza le preguntó a él si era sabio, y él le dijo que sí, que era bueno. Y les pregunto a ustedes, ¿Cristiano fue llevado al castillo de la duda solo? No. Esperanza también fue llevado como prisionero. En Primera de Crónicas, capítulo 27, nosotros tenemos un relato del rey David cuando decidió hacer un censo. David le pidió a Joab y a los otros líderes del pueblo de Israel que tomaran un censo para saber cuántos cuerpos hábiles habían, cuántos cuerpos de varones habían fuertes. Y lo que sucedía era que David quería tener un plan de contingencia. Estaba el plan A de Dios, pero estaba también el plan B que tenía David en mente, por si acaso Dios le fallaba a él y al pueblo. Y Joab le preguntó a David, como Esperanza le preguntó a Cristiano, ¿por qué él procuraba esto? ¿No sería esto pecado de Israel? Pero David lo ignoró y desechó el aviso que Joab le hizo. Y David siguió con su decisión a tomar el censo. David no confiaba en el camino de fe en cual Dios lo había puesto a andar. El rey David desvió su mirada, pero también al él desviar su mirada, también desvió la mirada de su pueblo, porque este acto era un acto de desconfianza, y fue un acto que fue desagradable a Dios y causó que el pueblo de Israel fuera herido. Mis amados hermanos, yo no quiero que pensemos que nosotros a veces caemos en prueba por las decisiones de nosotros mismos o por las decisiones de otros, pero también nosotros a veces caemos en prueba porque Dios usa esos momentos para perfeccionar nuestra fe. Dios nos zarandea, y no es el mismo zarandeo que hace Satanás, que es para que uno caiga, para que uno falle, para que uno entonces no quiera seguir. No, el zarandeo de Dios es distinto, porque el zarandeo de Él es para cernirnos. Somos pasados por el sedazo de la vida, como la harina, para separar las partes más finas de las partes más gruesas, para sacar las impurezas que causan las imperfecciones. Momentos de dificultad son usados para dejar la piedra mala arriba y dejar lo bueno que caiga. El perfecto ejemplo de esto es Pablo, el mismo que escribió este pasaje.
El autor que leemos que fue encarcelado varias veces por su fe. Una de los ejemplos es cuando él fue encarcelado con Silas y después salieron, pero él fue encarcelado porque él decidió seguir al Señor. Y no fue por una decisión imprudente, sino por su decisión de seguir andando en el camino de fe. Y no importándole cuán difícil se le ponía el terreno. Y lo precioso es que en estos momentos de vida de Pablo son los momentos que definieron los mensajes de sus cartas a las iglesias. Y yo sé que en esta mañana hay personas que han pasado por eso, que están pasando por eso ahora mismo. En mi propia familia yo he visto cómo mis abuelas, mis padres, mis familiares han sido probados. Y aunque somos probados por ayudarnos a crecer, eso no quiere decir que va a ser fácil. A veces se hace difícil. Y aunque nosotros como vasos de barro vemos que el envase de nuestra fe está siendo probado, sea por lo que hemos decidido o por lo que Dios ha permitido, nos empezamos a sentir afligidos. Eso es normal, somos humanos. Sentimos que estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. ¡Qué lista! ¡Qué lista! Nos encontramos acorralados en las paredes del castillo de la duda y las paredes se empiezan a ver más chiquitas, más pequeñas y no vemos cómo respirar. Nos sentimos atribulados porque a veces nosotros vemos el estatus de nosotros financiero. Nos sentamos con los recibos y estamos tachando, viendo dónde es que yo gasto. Sacamos los números de lo que se ha gastado para saber dónde es que se puede cortar para poder pagar las facturas que nos llegan del agua y de la luz, que sigue subiendo. Pensamos que ya lo tenemos todo cuadrado, ya nos sentamos con los recibos, sacamos cuentas, cuando de momento alguien cae en el hospital. Y ahí después que alguien cae en el hospital recibes una carta, que a mí me ha pasado, diciéndote que ya no tiene fondos para pagar el peaje. Y ya el periodo de la gracia se ha acabado. Y tienes que pagar la multa. Y entonces uno siempre empieza a preguntar, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar los uniformes de los nenes este próximo año? ¿De dónde voy a sacar para poder hacer la compra de este próximo mes? ¿Cuándo empezarán a venir las llamadas para recolectar las deudas? Nos sentimos en apuro, nos sentimos perplejos porque no sabemos cómo ayudar a veces a nuestros hijos y a nuestras hijas en las luchas con cuales se encuentran diariamente. Los vemos llegar a la casa llorando o callados y siguen a su cuarto y se encierran ahí y no salen. Las notas empiezan a bajar. Empiezas a recibir las llamadas de la escuela diciéndote que le faltaron el respeto a su maestro o su maestra y tienes que reunirte con la principal. Se metieron en una pelea con esta persona, no ponen atención en la clase. Entonces te empiezas a preguntar, ¿qué está pasando? Si estoy haciendo todo bien, estoy haciendo como Dios quiere, estoy haciendo esto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no me está diciendo mi hijo? ¿Qué es lo que no me está comunicando mi hija? ¿Cómo lo ayudo a saber que es amado y amada si no me habla? ¿Cómo le ayudo a salir de esta situación de dolor? ¿Volverá a ser alegre y reírse como antes? Y en lo que hay unos padres preguntándose esto de los hijos en la escuela, hay otros que se están preguntando en otra esquina de la isla, ¿saldrá de la cárcel? ¿Se alejará de sus ataduras?
algún día alabaremos a Dios juntos. Qué difícil este camino se va poniendo. Y no solamente eso, pero entonces nos empezamos a sentir perseguidos, en persecución, porque nosotros hemos decidido amar a Dios. Llegamos al trabajo y todo empieza bien, pero con el tiempo, en lo que tus compañeros se van dando cuenta que tú le sirves a Dios, empiezan las preguntas. ¿Tú no bebes? A mí me pasó. Qué raro. ¿Y qué haces para divertirte después del trabajo? En la iglesia todo el tiempo. Aleluya. Pero ven acá, tú no tienes vida. Sí, a mí me las han hecho. Y entonces tus compañeros te invitan a salir y tú te vas. Y te encuentras con ellos poniéndote presión para que te des por lo menos un traguito. Dale, tómatelo. No es uno nada más, no te vas a emborrachar. Pero decides no hacerlo y te empiezan a aislar. Hasta te dicen, mi misión es hacerte decir una mala palabra o salir con una mala crianza a alguien. Empiezan a hacerte la vida difícil porque saben que como eres temeroso de Dios se supone que actúes de una manera, pero quieren verte caer para decirte, y tú te llamas cristiano, y tú te llamas cristiana. Nos sentimos derribados, tirados al piso, al suelo, porque el peso de la tribulación, el peso del apuro, también el peso añadido a eso de la persecución, nos va hundiendo más y más y más. Las finanzas, los nenes, mi trabajo, mi familia, todo está trabajando contra mí. ¿Cómo haré? Yo no veo por dónde salir, no veo al final de este valle. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero tenemos este tesoro. ¡Aleluya! No nos podemos olvidar el principio del versículo 7 en el pasaje que leímos que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro habla? Lo precioso de este pasaje es que, aunque Pablo nos pregunta con una verdad que puede dejarnos descorazonados, la verdad de que somos seres frágiles, que somos seres tan frágiles que nos compara a vasos de barro, que con una caída al suelo se baratan, todavía hay algo bonito, y es que tenemos un tesoro en nuestros corazones. El tesoro del Evangelio y el conocimiento de Dios. El tesoro que nos acuerda que hay vida nueva en Cristo. Nuevas oportunidades, un nuevo empezar, un nuevo rumbo con Cristo como nuestro capitán. Y eso nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza, mis hermanos. ¿Quién mejor que andar con nosotros en nuestro camino que Cristo? Que andó el camino más difícil hacia la cruz. Y no fue por su propia decisión, no fue porque Él hizo algo irresponsable, fue porque Él quiso hacer lo imposible para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Quien fue tentado, pero no se entregó a la tentación. Quien vio cuando le daban a Él, cuando lo golpeaban, pero lo que decía era, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Cristo que puede compadecerse con nosotros. Él no es un Dios, no es un Cristo que no sabe por lo que pasamos, sino un Salvador y Mesías que fue tentado en todo, fue probado de toda manera, según nuestra semejanza, según la semejanza
ni unos vasos de barro, pero sin pecado. ¡Qué tesoro! ¡Qué tesoro, mis hermanos! Quiero terminar con esto. Quiero empezar otra vez a donde yo empecé en la ilustración, donde ustedes veían unos hombres que estaban huyendo, que estaban saliendo. Y quiero volver una vez más, y por última vez, a nuestros amigos cristianos y Esperanza. Si se acuerdan, estos dos hombres se encontraban en el castillo de la duda, donde habitaba el gigante de desesperación y su esposa desconfianza, porque habían desviado del camino. Y después de varios días de ellos estar en ese castillo, en ese calabozo, después de muchos golpes y muchos azotes del gigante de desesperación, porque no solamente Él se los llevó para meterlos ahí, Él los llevó para darle, para pegarle, para que ellos quisieran rendirse. Hasta la misma esposa del gigante le decía al gigante, le decía a desesperación, dile a ellos que no vale la pena, que se quiten las vidas, porque ¿para qué se están agarrando? ¿De qué se están agarrando? Y el mismo gigante, desesperación, frustrado, que todavía ellos seguían vivos, les dijo el consejo que su esposa le dijo: que ellos se debían quitar la vida, porque lo único que les esperaba era más golpes y más dolor, y no vale la pena. Cansados, confundidos, hambrientos y casi muertos, comenzaron ellos a orar, a orar, a orar. Desde por la noche empezaron a orar hasta casi el amanecer de la próxima mañana, esperando que el gigante volviera, esperando que por fin ya eso fuera el fin de ellos. Y en el amanecer, Cristiano encontró un tesoro en su bolsillo. Y él dijo: qué tonto y necio soy en quedarme aquí, cuando también pudiera estar paseándome en libertad. Y tomó de su seno una llave, y él dice: tengo una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Al darse cuenta de esto, Cristiano y Esperanza comenzaron a abrir las puertas del castillo de la duda. Y nosotros mismos tenemos esa llave. Nosotros mismos tenemos esa llave en el bolsillo de la palabra, en el bolsillo de nuestro corazón. Y al que se encuentra con la cerradura de tribulación, la llave de la promesa de Cristo dice: no te angusties, que yo te supliré todo lo que te falta. Al que se encuentra con la cerradura del apuro, la llave de la promesa le dice: no te desesperes, que la paz te dejo y mi paz te doy. Al que se encuentra con la cerradura de la persecución, la llave de la promesa de Cristo dice: no te sientas desamparado, porque yo soy tu refugio y fortaleza. Y al que se encuentra con la cerradura del derribamiento, que parece ser la cerradura más difícil de abrir, Cristo dice: yo sostengo a los que caen y levanto a todos los oprimidos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hay alguien aquí en esta mañana que siente que no encuentra su llave, si hay alguien aquí en esta mañana que ni tiene la llave, no se vayan de aquí sin tomar la oportunidad de que alguien ore por ti, para que empieces a abrir esa cerradura, para que empieces a correr, que aunque el gigante te diga: te voy a coger, te voy a matar, te voy a azotar, te voy a hacer todas estas cosas, tú le dices: no, porque el que es fiel y verdadero está conmigo.
Que el Señor los bendiga en esta mañana.